Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de este tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López y te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Pues nada más te digo feliz año nuevo 2025, esperando que te la hayas pasado muy bien en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. Y dándole gracias a Dios y a la Santísima Virgen por por permitirnos empezar este año 2025. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en este año, pero siendo positivos y entregándole todo a Dios, y Él sabrá qué va a hacer con cada uno de nosotros, y tenemos que, si viene de parte de Él, aceptarlo sin cuestionar. Bienvenido sea todo lo que Él nos mande en este año. Tenemos que ser agradecidos y Él lo sabe todo y lo ve todo. Así de que sin más, no se imaginan cuánto he batallado para poder hacer este video. No podía de una manera u otra que no, o sea, me enfrenté a muchas situaciones que no podía hacer el video. Que el sonido, que esto, que el otro. O sea, yo dije definitivamente, yo creo que no voy a hacer el video. Pero al final, pues bendito sea Dios, que parece que todo está perfecto para poder hacerlo. Y sin más, antes de que otra cosa suceda, como te digo, feliz año 2025. Y lo que les quiero compartir hoy, todo más directo, rapidito, porque pues como que no, querían que hablara, ¿no? Pero sin más, vamos a lo que te voy a compartir el día de hoy. Siempre, palabra repetitiva que te digo, todo es para reflexionar, para meditar, para darte yo mi entender, lo que me dice a mí, lo que yo comprendo, y tú allá en tu casita tienes la última palabra. Simplemente escucha y saca tu propia conclusión. Y sin más, te quiero compartir todo el libro del profeta Isaías. Te lo recomiendo que lo leas, como toda la Biblia, pero especialmente, aunque son 66 capítulos, pero tiene demasiada información del Antiguo Testamento. Pero es la historia que da muchos datos, muchas fechas, mucha enseñanza de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Y sin más, vamos a empezar con te voy a compartir, a ver si aunque es bastante, pero pues como yo digo, yo nada más estoy aquí para dar el contenido, lo que yo considero que es importante, y el que lo quiera escuchar, quiera reflexionarlo, quiera meditarlo, pues tiene opción. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces yo no me limito al tiempo, o que posiblemente sea que no, ¿cómo puedo decir? Que no les parezca muy interesante. Pero yo no me baso a eso, de que si les gusta o no les gusta. Es con todo respeto, es nada más llevar el contenido, traerlo, exponerlo, poner atención, meditar, reflexionar, y hasta ahí. No es ninguna obligación, ni quiero imponer nada a nadie, ni mucho menos que yo sea una persona erudita en
la palabra de Dios. Simplemente es mi deseo de compartir, a dar a conocer al que quiera saber de él, y que sea una motivación para que ustedes vayan buscando donde ustedes consideren que reciben la mejor enseñanza, la mejor información. Pero con lo que yo les comparto es lo que puedo darles, lo que tengo para ofrecerles a mi manera, a lo que yo entiendo. Nada más, y que lo hago con mucho amor y con el deseo de que se empiecen a formar en conocer la palabra de Dios. Y todos, al igual que ustedes, yo también. Y sin más, vamos a comenzar. Te voy a compartir el capítulo 57 hasta, no importa el tiempo que me lleve, hasta el 66. Te lo voy a compartir en breve resumen. Y tú allá en tu casita lo lees detenidamente del capítulo 57 al 66. Pero ojalá que te tomes tu tiempo para leer todo el libro del profeta Isaías, que lo encuentras en el Antiguo Testamento. Y es un profeta mayor. Sin más, vamos a comenzar. ¿Qué nos dice el capítulo 57? Es un breve resumen. Y dice, este capítulo comienza hablando de la muerte de los justos y cómo son llevados para ser librados del mal venidero. Isaías condena a los idólatras, quienes practican la inmoralidad y adoran a dioses falsos. Dios describe su enojo por la idolatría de su pueblo, pero también promete restauración a aquellos que son humildes y arrepentidos. El capítulo concluye con una promesa de paz para los justos, mientras que los malvados seguirán agitados y no encontrarán descanso. Ahora lo voy a ir, como digo, desmenuzando lo que yo entiendo, lo que yo me doy cuenta que lo que se nos dice, pues como siempre, es verdad. ¿Y por qué fallan las cosas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Este es un breve resumen del capítulo 57. Y como nos dice aquí, dice, este capítulo comienza hablando de la muerte de los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Los qué? Los que obedecen a Dios, los que no le hacen daño a nadie. ¿Y por qué no le hacen daño a nadie? Porque están conscientes de lo que Dios nos dice en los 10 mandamientos. Sencillo. Por eso se es una persona justa. ¿Y cómo son llevados para ser librados del mal venidero? Ahí viene la respuesta. Automáticamente, si eres una persona justa, que obedeces a Dios cumpliendo los 10 mandamientos, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa obediencia? De esa manera de no hacerle daño a nadie. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios nos va a librar para que no nos pase absolutamente nada. Eso es en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento todavía más claro, con el amor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento y dice, Isaías condena a los idólatras, quienes practican la inmoralidad y
adoran a dioses falsos. Otro punto muy importante, que Isaías está diciendo esto porque es un profeta de Dios. Y un profeta de Dios, ¿qué es lo que hace? Anunciar las cosas a futuro que van a pasar si no cambiamos nuestra manera de vivir, de hacer las cosas. Dice, ¿y cuál va a ser la consecuencia que se nos dice que va a suceder a quienes practican la inmoralidad y adoran a dioses falsos? Inmoralidad es una parte de los 10 mandamientos que nuestro Señor nos dice claramente lo que debemos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser los hijos de Dios, los hijos obedientes. Y que no tenemos que tener esa actitud, esa manera de vivir de lo inmoral y no adorar a dioses falsos, a nadie que no sea solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otro tipo de Dios, que eso abarca muchísimas cosas. ¿A quién es un Dios al que tú pongas en primer lugar en tu vida, que le des lo mejor de ti, que le rindas lo que le debemos de ofrecer a Dios? Que Él es el único que debe regir nuestra vida, nuestro pensamiento, todo nuestro ser. Y por eso dice a través de Isaías, que le dice que nos diga que la consecuencia de practicar la inmoralidad y adorar a dioses falsos, ¿cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Que Dios se va a enojar con su pueblo por la idolatría de ese comportamiento que sabemos su pueblo que no debemos de tener. Ningún Dios, que solamente es uno, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque todavía en el Antiguo Testamento no estaba, pero ya se está anunciando y lo es. Entonces aquí se nos dice que esa va a ser la consecuencia de que nos va a ir mal aquel que se atreva a desobedecer a Dios. Y no es a desobedecer a Dios porque es un Dios castigador, sino que nosotros mismos, Él nos está advirtiendo que con esas conductas, con esos estilos de vida y adorar a quien no debemos adorar, la consecuencia va a ser muy grave para nosotros. Y Él va a tomarnos cuenta y se va a enojar con su pueblo, como buen padre que es, así como nosotros con nuestros hijos cuando se portan mal, como no en el sentido agresivo de que uno esté queriendo que le vaya mal a los hijos, sino que es advertirles la consecuencia de sus actos, que la consecuencia va a ser mala para ellos mismos, para su futuro, para su vida. Así también nuestro Señor nos lo está advirtiendo, que debemos de portarnos bien, obedecerlo a Él por nuestro propio bien, porque nos ama tanto que no quiere que nos pase absolutamente nada. Y dice, si no, nuestro Señor va a tomarnos cuenta, pues claro que se va a molestar si ponemos a otro en su lugar. ¿Quién no? Nosotros como padres, ¿acaso nos gusta que nuestros hijos le hagan caso mejor a otra persona que a los que le están queriendo bien, que les vaya bien en su vida? En el caso, los hijos, los padres, los consejos que les dan a los hijos. ¿Cómo no se va a sentir uno mal que venga otro y ocupe tu lugar? A nadie nos gusta que venga otro y ocupe nuestro lugar, y mucho menos en ese sentido. Dice, y por haber sido desobedientes y haber sido un pueblo desobediente e idólatra, ¿la consecuencia cuál va a ser? Pues que también nos va a llamar a cuentas, pero nos dice también, nos advierte
que la consecuencia de nuestros actos va a ser muy grave. Y nos va a ir mal. Esa va a ser la consecuencia, pero por nosotros mismos, porque hemos decidido con todo libre albedrío tomar ese camino equivocado, decisiones equivocadas. Entonces, como somos responsables de nuestra vida, cada persona es independiente y se tiene que hacer responsable de lo que haga, decida, escoja en su vida. El camino que quiere escoger va a recibir la consecuencia buena o consecuencia mala, pero uno decidió, no tenemos que echarle la culpa a nadie, somos nosotros mismos, tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida, porque es nuestra, aunque nuestros padres nos la hayan dado, primeramente Dios y los instrumentos, los padres, pero nosotros somos independientes y somos dueños de la vida, de lo que tú vas a hacer. ¿Qué decisiones vas a tomar? Dice, y viene la promesa también. Nos advierte la consecuencia si nos vamos por el camino equivocado. Si no lo elegimos a Él, nos está diciendo la consecuencia, lo que nos va a pasar. No por Él, sino consecuencias de nosotros mismos por desobedientes. Pero también aquí dice que promete, si nosotros somos obedientes, promete la restauración a aquellos que son humildes y arrepentidos. Si nosotros por X o Y nos fuimos por el camino equivocado, tenemos una oportunidad de reconocer nuestras fallas, de darnos cuenta que nos hemos ido por el lado equivocado y pedir perdón y reconocer, siendo humildes y decir, Señor, perdóname, porque reconozco que me fui por el lado equivocado. Dame una oportunidad y el Señor te hace la promesa a ti y a mí que siempre y cuando sea de todo corazón y no lo volvamos a hacer, se nos da esa segunda oportunidad, nos da la promesa. Y dice, y el capítulo concluye con una promesa de paz para los justos, los obedientes, los que reconocimos nuestras faltas, pedimos perdón y hacemos un cambio en nuestra vida. Esa es la promesa que nos da el Señor. Y dice, y que los malvados, si no reconocen su falta, si no reconocen que ellos están como están, porque ellos decidieron desobedecer a Dios, quitarlos de su vida, entonces Dios no los forzó. Dios los dejó que tengan su libre albedrío de rechazarlo, pero la consecuencia la vamos a pagar. Pero uno decidió pagar esa consecuencia. ¿Por qué? Por ser desobedientes. Dice, y que los malvados seguirán agitados y no encontrarán descanso. No es porque Dios te está castigando. Tú estás recibiendo tu propio castigo de la desobediencia, la consecuencia de la desobediencia. Dios no tiene nada que ver en lo que te va, cómo te va en la vida, porque tú, cada cosa, tú lo vas decidiendo. Tú vas eligiendo qué quieres y qué no quieres en tu vida. Tan claro como eso. Yo lo entiendo así. Yo lo vivo así. Anteriormente no lo miraba así, no lo entendía así y me quedaba yo en la posición de víctima, esperando que alguien me salvara, que alguien me resolviera mis problemas, que a alguien tenía la obligación de venir a ayudarme, a entenderme. Cuando el Señor, a puro golpe de la vida, fui entendiendo, a quitarme la posición de víctima y entender de una vez por todas que todo lo que uno pasa es porque uno decide, porque uno aguanta. Si tú estás en un lugar donde no eres bienvenido, donde no eres amado, donde no eres respetado, donde no eres valorado, donde nadie hace nada por ti, te lo están demostrando con hechos. Tú tienes la decisión de decir, porque lo están mirando el comportamiento hacia ti. Y si tú, por no tener el valor de decir yo me quito de aquí, porque por X o Y, no sé, cada persona es
un pensamiento y es libre o interpreta la vida como quiere. Pero si tú estás mirando con tu propia visión, tú estás experimentando todo eso y tú decides, aún viendo todo eso, quedarte ahí, ¿a quién le vas a echar la culpa? Cuando tú tuviste la decisión de salirte de ahí, de quitarte de ahí. Por eso yo estoy aplicando en mi vida, cuando tengas que decir sí, es sí. Cuando tengas que decir no, es no. Y no hay nada que te mueva de ahí. Pero tú decides si te quedas o te vas. Aguantas. Si te quieres quedar ahí, en ese maltrato, en esa injusticia, en todo lo que estás mirando, que te lo están demostrando con hechos, que no eres nada, que no te valoran, que no te quieren, que no hacen nada por ti. Si tú quieres quedarte ahí por X o Y, entonces cállate la boca y sigue aguantando todo eso. No porque no puedas salir de ahí, es que tú no quieres salir de ahí. Prefieres estar aguantando por el qué dirán, o por esto o por lo otro. O porque no te dejen de hablar, o porque no digan que eres una mala persona, lo que sea. Entonces, lo que yo digo, aguántate entonces. Si tú quieres quedarte ahí, no le eches la culpa a nadie. Aguántate. Si tú quieres estar viviendo de esa manera, pues síguelo soportando. Pero tú lo estás permitiendo. Tú te quedas ahí porque tú quieres. No porque no mires lo que están haciendo contigo. No porque no te des cuenta de lo que está pasando. Es por la razón que solamente tú sabes que quieres quedarte ahí. Entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa? A todo mundo. Pero eso no es justo y te estás haciendo tonto solo. Porque sabes que tú tienes la solución en tu mano. De decir, no, esto no lo quiero para mí. Y se acabó. Entonces Dios es muy claro. Yo lo entiendo así. Y aquí nos lo está diciendo en este capítulo 57 en el Antiguo Testamento del libro del profeta Isaías. Ahora, en el capítulo 58 nos dice, acuérdense que es un breve resumen, Isaías reprende al pueblo por su falso ayuno y su hipocresía religiosa. Aunque practican el ayuno y las ceremonias religiosas, no lo hacen de corazón ni con verdadera justicia. Dios les muestra cuál es el verdadero ayuno. Liberar a los oprimidos, alimentar a los hambrientos y proveer para los necesitados. Si practican la verdadera justicia, el Señor los guiará, los sanará y los bendecirá. El capítulo también destaca la importancia de guardar el día de que nuestro Señor descansó, como un día de delicia en Dios. Tenemos que ir a la iglesia, a su iglesia. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo también? Que no seamos hipócritas, que no aparentemos lo que no somos. No parezca que verdaderamente estamos haciendo las cosas que Dios nos dice que debemos hacer, a tener el comportamiento, pero es en apariencia. En apariencia nos miramos como muy buenos, como muy humildes, como muy caritativos, muy misericordiosos, muy de mucha fe. Pero el Señor, que todo lo ve y todo lo sabe, Él sabe de qué manera, por qué lo hacemos, con qué intención lo hacemos. A Él no lo engañamos. Porque, ¿cuál es el verdadero ayuno? Yo me pregunto, lo que yo interpreto también. El ayuno no nada más es el ayunar para ofrendar a Dios, y uno también ayuda muchísimo, pero también el ayuno de que yo lo pongo más todavía en la práctica,
en el sentido de que el ayuno de aguantarte de no criticar, de no juzgar, de no levantar falsos, de limitarte a hablar chismes, a poner a la gente en mal, ser piedra de tropiezo para los demás. Abarca tanto el aguantarse uno a hacer lo que no debe uno de hacer, abstenerse de no dañar a los demás, como se dice vulgarmente, mucho ayuda el que no estorba. Y que realmente seamos dignos hijos de Dios, que lo que realmente somos lo demostremos, no haciendo cosas que aparentamos y las hacemos, aparentemente se ven misericordiosas o buenas, pero no es de todo corazón. Tal vez hay alguna intención. ¿Por qué se hace? ¿Por qué? El por qué. Yo siempre estoy diciendo el por qué. Entonces, eso es lo que quiere el Señor simplemente, porque Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, cada movimiento que damos, cada cosa que hacemos. Él sabe con qué intención la estamos haciendo y por qué y para qué. Dice, y si practican la verdadera justicia, el Señor los guiará, los sanará y los bendecirá. ¿Por qué? Porque realmente Él sabe si estás haciéndolo de todo corazón. Y si lo estamos haciendo de todo corazón, Él te va a premiar. ¿Por qué? Porque sabe que tú lo hiciste de todo corazón. Porque llevas a Dios en todo tu ser. Porque lo que haces, lo que expresas, lo que dices, lo que compartes, es porque realmente lo estás haciendo porque te das cuenta verdaderamente del sufrimiento o la necesidad de esa persona. ¿Y qué quiere decir con todo esto? Que tengas esos sentimientos, esos pensamientos buenos, que Dios está en ti, sin que tú lo digas. Sin que tú estés ahí día y noche en la iglesia. Que es bueno, claro que es bueno estar alabando a Dios, pero lo más importante es cómo llevas tú tu vida día a día. Tú cómo vives lo que Dios dice que debemos hacer. Que realmente lo pongas en práctica en tu vida, en tu boca, en tus pensamientos, en tu mirada, en todo tu ser. No es tanto lo que la gente ve. Es realmente lo que tú haces en tu vida y con los demás. Porque de nada sirve estar ahí 24 horas o 12 horas o estar en todo y llevando una vida inmoral, incorrecta, causando daño a los demás, poniendo trampa, pero sí estamos ahí día y noche o alabando, pero nada más de los dientes para afuera y en apariencias para que crean que soy bueno. Que no vamos a generalizar, pero tenemos que hacer mucha conciencia de lo que hacemos. Y lo más importante, yo lo digo para mí, lo más importante es que uno esté viviendo su vida como Dios quiere que uno viva, honrándolo en todo momento. Esa soy yo. Eso es como yo vivo mi vida, la interpreto y Él me juzgará. Nadie más. Entonces eso es lo que yo entiendo del capítulo 58, que tenemos que demostrar, pero de todo corazón, siendo honestos, siendo sin decir ni hacer cosas que aparentemente se ven exceso, que soy como muy buena persona, pero en realidad no lo soy. A Dios no lo podemos engañar. Y aquí nos lo dice muy claramente. Y si lo hacemos como debe de ser, Dios te bendecirá y te multiplicará todo lo que hagas y lo que digas. Sin tener ni siquiera que decir, yo estoy obedeciendo a Dios. Porque lo principal es que sin que tú lo digas, se note cómo tú vives. Porque se observa el comportamiento de uno, los hechos. Ahora vamos hacia el capítulo 59 del profeta Isaías, donde dice,
Isaías explica que los pecados del pueblo han creado una separación entre ellos y Dios. Fíjense, escuchemos, a pesar de las promesas de salvación, la iniquidad del pueblo ha impedido que Dios lo salve. Se denuncian varios pecados, como la violencia, la mentira y la injusticia. Sin embargo, Dios promete que intervendrá personalmente para traer justicia y salvación. El capítulo concluye con una promesa de redención y la llegada de un redentor para Sión, que establecerá un pacto eterno con su pueblo. Fíjense aquí cuántas cosas, y todo lo que les estoy compartiendo es dicho de una manera y de otra, pero es lo mismo dicho de diferentes maneras. Aquí donde dice Isaías explica que los pecados del pueblo han creado una separación entre ellos y Dios. ¿Y qué estamos viviendo de hoy en día? Y se vivió, se vive y se vivirá hasta que aprendamos a entender que lo que estamos haciendo está mal. ¿Qué dice? Que el pueblo ha creado una separación. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué es lo que lo separa a uno de Dios? El pecado, precisamente. Entonces dice que los pecados del pueblo han creado una separación entre ellos y Dios. Dios siempre está en el mismo lugar, listo para nosotros, sus hijos. Pero cuando nosotros no nos acercamos a Dios, no pedimos a Él. Y eso es a lo que me refiero. El tener esa relación personal con Dios, ese encuentro de saber que anteriormente cometimos los pecados, seguiremos pecando, pero vamos haciendo el esfuerzo que cada vez sea menos. Pero antes, por no conocer de Dios, pero ahora ya sabiendo, ya sabemos lo que no debemos hacer y lo seguimos haciendo. ¿Qué estamos diciendo con esto? No es porque no sabíamos, sino que aún así, sabiendo lo que no debemos hacer, pero nos atrevemos a desobedecer, que estamos demostrándole a Dios que no lo queremos en nuestra vida, que no nos importa lo que Él nos dice y que es para nuestro propio bien. Peor cosa, porque los que vamos a salir afectados somos nosotros. Pero nosotros decidimos no saber de Dios, rechazarlo y decir: yo no voy a cumplir lo que tú me dices porque yo quiero vivir mi vida y yo sé lo que hago y yo estoy bien. ¿Ok? El Señor te dice: estás en todo tu derecho, hijo mío. Yo no te obligo a que me sigas si no quieres. Yo nada más te digo: mira, esto es bien para ti, para que no sufras, para que no dañes, para que no te dañes tú mismo, para que no te amargues, para que no te encarceles. Pero no. Entonces el Señor nos deja. Uno puso esa división. Nosotros, no Dios. Dios te dijo: aquí estoy, y tú le dices: no, yo no quiero nada de ti. Yo quiero vivir mi vida y déjame. Entonces el Señor nos dice: ok, está bien. Tú lo decidiste, no yo. Pero entonces ya cuando nos va mal, entonces sí. Ya cuando diste lo mejor de ti, tu juventud, tu pureza, tu belleza, tu fuerza, tu inteligencia, tu salud, cuando ya no sirves para nada, que ya el otro te hizo desastre y medio, entonces sí, venimos con Dios y todavía le reprochamos y decimos que dónde estaba. Que dónde estaba, que cómo es que sabiendo que estoy yo viviendo esto y no hace nada por mí. Pero ¿quién decidió irse de mi lado? ¿Quién no me quiso?
¿Quién dijo yo no te necesito? Yo puedo solo. ¿Y todavía vienes y me echas la culpa? Pues no, fíjate que no. Tú lo decidiste, tú te creíste que tú puedes, que no me necesitas y yo te dije, eres libre. Pero entonces ya como miraste que ya ahora sí te diste cuenta de que no hay nadie para ti, entonces todavía vienes y me reclamas al que te lo advirtió y te dijo que para que vivieras bien, te dio la herramienta para que vivieras bien, que te portaras bien, que fueras bueno y no te iba a pasar, no ibas a sufrir en la vida, así como lo estás haciendo. Pero tú decidiste, tienes el libre albedrío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, pedir perdón y hacer un cambio en nuestra vida. Porque somos nosotros quienes somos responsables de todo lo que nos pasa. Y dice el Señor, a pesar de las promesas de salvación, la iniquidad del pueblo ha impedido que Dios lo salve, aún diciéndonos nuestro Señor, y nos da la promesa de que si lo obedecemos, si somos buenos, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que seamos buenos, nos ayudemos, la promesa es que nos vamos a salvar porque estamos siendo obedientes a su ley. Pero no, somos tan desobedientes y cabezones que rechazamos la promesa de salvación. No queremos, no quisimos que nos salve el Señor. Por eso desobedecimos. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios? No. Quitémonos esa mentalidad de echarle la culpa a Dios. Yo ya lo entendí. Dios no tiene la culpa absolutamente de nada lo que me pase a mí. Soy yo la que permite que me pasen las cosas que me pasan. Dios es tan bueno que Él ya me dio el testamento en vida para que lo lea, me lo grabe de memoria y sepa cuál es el camino que debo de seguir. Eso es mi testamento en vida y nos lo dio a todos. Pero unos lo rechazaron, otros lo aceptamos. Dice, se denuncian varios pecados como la violencia, la mentira y la injusticia. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando algo nos va mal? Cuando nos enojamos, nos ponemos violentos, cuando no se nos cumplen nuestros caprichos, lo que nosotros queremos, en el momento que lo queremos, en todo es como yo digo, como yo quiero y porque yo. ¿Cómo reaccionamos? Con las demás personas, con la familia, con el mundo, con la sociedad. La mentira, ¿cuántas veces mentimos? ¿En qué mentimos? ¿Cuándo mentimos? ¿Por qué mentimos? ¿Y cuándo? Y la injusticia, ¿cuándo somos injustos? ¿De qué manera? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? Cuando todo es para nuestro lado, nuestro beneficio, y no hacemos la igualdad y no hay un diálogo con las personas, con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los padres, con la humanidad, simplemente nuestro prójimo, cuando no hay un diálogo y no llegamos a un acuerdo, a un balance de que no haya más para un lado que para el otro, que haya lo más posible beneficio para los dos lados. Y si la balanza se inclina a beneficio más hacia ti, está siendo injusto con el otro. Por eso ahí nos dice claramente el Señor, ¿cómo reaccionamos con la violencia, con la mentira y con la injusticia? Somos mentirosos, ¿cuándo mentimos? ¿Por qué mentimos? ¿A quién mentimos? Simplemente la mentira, la violencia y la injusticia. Eso no viene de Dios. Y si no cumplimos a reparar, a no ser violentos, a no ser mentirosos y no ser injustos, estamos actuando
del lado equivocado. Estamos siendo desobedientes. Sin embargo, Dios promete que intervendrá personalmente para traer justicia y salvación. ¿Para quién? Para aquel que le han hecho cosas injustas. Dios viene y hace justicia con aquel que está siendo obediente a su ley, a lo que Él nos dice. Él viene y habla por ti. Él te va a hacer justicia tarde o temprano, porque Él a sus hijos no los desampara. Los que lo obedecen, Dios nunca los deja solos. Esa obediencia Dios la premia. Nunca te va a pasar absolutamente nada. Estás protegido. Pero ¿sabes por qué estás protegido? Porque estás siendo obediente a Dios. No porque seas más o menos que los otros. No, simplemente que los demás, el que no quiere nada con Dios, Dios no puede hacer absolutamente nada por él. No porque no lo quiera, simplemente la persona rechazó a Dios. Y Dios te respeta. Pero aquel que acepta que Dios es quien es y está siendo obediente porque crees fielmente que es verdad lo que Él dice, lo que promete, la promesa que nos da, de cumplir con los 10 mandamientos y nos va a ir bien, el Señor nunca te dejará solo, nunca te deja solo. Y si alguien se pasa de vivo contigo y te hace la vida imposible, te hace cosas injustas, en el momento aparentemente se saldrán con la suya, pero tarde o temprano el Señor va a hacer justicia para contigo y te va a dar lo que es tuyo, lo que te robaron, lo que te quitaron, porque Dios es un Dios justo y cuida a los hijos obedientes. Punto. ¿Lo crees o no lo crees? Yo lo creo y lo veo. Entonces, ¿cómo no? ¿Por qué si está tan clara la palabra en el Antiguo Testamento no pasó? Pasó, pero se quedó ahí de evidencia que estamos actuando de la misma manera, dicho de diferente forma, pero es lo mismo, la acción es lo mismo. La mentira, la desobediencia, la trampa, la lujuria, la mentira, la infidelidad, los falsos dioses, el hacer daño a los demás, el poder, es lo mismo. El querer oprimir a los demás para tú estar arriba. Querer ocupar el lugar que no te pertenece a ti. Es Dios, el Dios de todo, pero tú te crees Dios humillando al que no tiene, al indefenso, al que no tiene conocimiento, al que no se sabe defender. Pero sí, aparentemente se cree eso, pero cuando se obedece a Dios, Dios está mirando por ti. Y tarde o temprano, si tú cumples con los 10 mandamientos y obedecemos lo que Él nos dice, Él nunca te dejará solo. Aunque sea al final de tu vida, te va a dar lo que te pertenece, lo que es tuyo, te lo regresará. Todo el mal que te hicieron, te lo va a multiplicar por bien. Pero Dios tiene su tiempo. Él sabe por qué, en qué tiempo. O tal vez no sea que te toque a ti recibir esa recompensa, pero a tus generaciones sí. Pero Dios siempre cumple, porque Él tiene palabra de honor. La promesa Él la cumple. Él es el único que cumple la promesa. Los demás fallamos y las cumplimos cuando nos conviene. Pero realmente de preocupación y por amor incondicional solamente es Dios. Entonces está muy claro el amor de Dios y cómo aquí lo está descifrando muy bien el profeta Isaías, que nos está haciendo saber para el futuro. Y aquí en esto está diciendo quién va a venir. Aquí ya está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que para
que Dios promete que intervendrá personalmente para traer justicia y salvación. El capítulo concluye con una promesa de redención, que es donde va en el Nuevo Testamento, que va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque dice, el capítulo concluye con una promesa de redención y la llegada de un Redentor, nuestro Señor Jesucristo, dice, para Sion, que es el pueblo de Dios, que establecerá un pacto eterno con su pueblo. ¿Lo crees o no lo crees? Yo, definitivamente, claro que yo lo creo. Qué hermoso está todas estas, el libro, toda la palabra de Dios, pero se saborea con esa esperanza, con esa promesa, ese saber que tenemos a nuestro Padre, que tenemos lo mejor de lo mejor, tenemos ese amor, tenemos esa esperanza que se siente de que ¿qué haríamos si no tuviéramos esperanza, si no supiéramos que tenemos a nuestro Padre, que está aquí para cuidarnos, que está preocupado de que estemos bien, que lo escuchemos? Que me da a mí tanta, me quedo yo pensando mucho, me da de saber que Él está allá afuera, como caballero que es, afuera de la puerta, esperando que tú le abras, porque Él sabe que todos tenemos un tiempo. Pero Él está ahí, en frío, calor, esperando que tú le digas, aquí, entra. Y cuánta bendición nos ha dado al darnos la vida, a darnos todo este mundo, este paraíso que lo dejó tan perfecto, con tanto amor, que todo lo que nos dejó fue pensando en nosotros, y que al ser humano que fue Adán, que le dio ese encargo de que cuidara la tierra, que cuidara todo lo que habitaba aquí, para que todo fuera felicidad, para que se le diera toda la honra y toda la gloria a Dios. Es con hechos el significado de me importas, te amo. Y sin embargo, lo que pasó, lo que sigue pasando, pero Dios aún así nos da esa oportunidad de que entendamos que Él nos ama, que no estamos solos, y que quiere que nosotros nos demos cuenta de que Él está ahí para nosotros, que le pidamos perdón, que cambiemos nuestra manera de vivir, de ser, de empezar a poner en práctica lo que Él nos dejó, la enseñanza del amor. Yo me quedo pensando de tantas cosas que miro, analizo y digo, qué privilegio de poder tener uno de estos sentimientos, que uno se pueda expresar, que uno pueda hablar, decir a la persona te amo, te quiero, sentir dolor, sentir calor, sentir frío, sentir tristeza, poder llorar, soltar lágrimas, sentir que tu corazón late, que puedes caminar, que puedes tocar la tierra, que puedes escuchar, que puedes mirar, que puedes con tu calor puedes ayudar a la persona que tiene frío con un abrazo. Qué poder tan grande, qué bendición tan grande de poder abrazar a aquel que necesita un abrazo de consuelo, una palabra de consuelo, aquí estoy yo, no estés sufriendo, no estás solo. Que puedas limpiar esas lágrimas, que esas lágrimas se las ofrezcas a Dios, que no caigan en balde,
que ese sufrimiento, que esa enfermedad, que esa tristeza, se la entreguemos a Dios. Y que pidamos por todo el mundo, no importa raza, color, idioma, país, nadie somos más ni nadie somos menos. Perdón, todos somos hijos de Dios. Pero eso depende de cada uno de nosotros, volvemos a lo mismo. Una persona que tiene a Dios en su vida va a tener sentimientos, se va a compadecer de aquel que está sufriendo, de aquel que está llorando, de aquel que tú ves y que no tiene que comer. Y si tú tienes, aunque no tengas mucho, pero que le compartas algo, pero que realmente lo compartas, porque al verlo te sientes dolor de ver que esa persona está sufriendo de esa manera y que tú de una manera u otra, tal vez no mucho, pero con lo que tengas, le compartas algo de lo que tienes. Cómo Dios nos ha hecho perfectos, pero esa perfección la hemos deshumanizado. ¿Y por qué la hemos deshumanizado? Porque se ha rechazado a Dios, se ha hecho a un lado. Por eso se quiere acabar con la fe, se quiere acabar esa esperanza de saber que no estamos solos, que tenemos un Padre que está mirando por nosotros y una Madre, la Santísima Virgen. Y yo me doy cuenta, yo personalmente, yo no puedo decir por los demás, pero yo en este tiempo que he estado, que les he dicho mal, ha habido momentos en que me sentí tan, a veces sin, ¿cómo puedo decir? Que te sientes, que aunque son momentos pequeños, pero te sientes que estás completamente solo, como que no hayas para dónde mirar, que como que no ves esperanza, no hay ilusión. Y dices, ¿de qué ha servido toda mi vida? ¿A qué he venido yo? Y miras hacia atrás y ves por todo lo que has pasado. Y dices, ¿y a todo esto qué? Y cuando te pones en ese pesimismo, que eso es ataque del otro, y te pones a pensar así, te llega ese bajón de la falta de esperanza, y esos son los ataques del enemigo, que si tú te enfocas en estar pensando así una y otra vez, estoy solo, esto, lo otro, ver todo negativo, se va haciendo como una bola de nieve donde estás negativo, 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 y llega un momento en que dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué sirvió todo lo que viví, a lo que me enfrenté? ¿Todo para qué? ¿Todo para qué? Y al final de la vida estoy sola. Bueno, no estoy sola, están mis hijos, pero ellos están haciendo su vida como debe de ser. Pero tú como ser humano, como ya la persona adulta que está uno, ¿no? En la tercera edad. Y ves, pues primero tienes a tus hijos, están chiquitos, tienes miles de sueños, ni siquiera te imaginas a lo que te vas a enfrentar, unos más, otros menos, pero es un aprendizaje, es alegrías, tristezas, eso es lo que es la parte de la vida, pero que no venimos con manual de cómo solucionar los problemas, mucho menos, yo lo digo por mi parte, yo no puedo hablar por los demás, pero sin ninguna enseñanza absolutamente de nada, ningún conocimiento, ninguna instrucción. Yo no sé cómo es que uno verdaderamente, ahora sí que por la gracia de Dios,
que tuvo uno los hijos, cómo los crió, uno los llegó a grandes sin tener conocimiento, yo personalmente, de nada, ninguna instrucción, ni cómo guiarlos, ni cómo aconsejarlos, ni cómo, nada. No darle las herramientas necesarias para que ellos se enfrentaran en la vida. Y uno creía que estaba haciendo bien las cosas. Yo, de perdida. Los demás, otra gente, pues bendito sea Dios que hicieron mejor su trabajo que yo. Pero es duro y te quedas, empiezas a pensar muchísimas cosas ya al final del camino de la vida, ya en el caso que estoy yo. Y, y luego me pongo yo a pensar, si la vida, si se pudiera, ¿no? El hecho de decir, si yo volviera a volver hacia atrás cuando era joven, actuaría de otra manera diferente cuando tuviera mis hijos. Me hubiera preparado más, pero el hubiera ya no existe. Pero eso lo digo, lo comparto, para si alguna persona de casualidad joven escuchara, que piensen bien las cosas al traer un hijo a este mundo. No es cualquier cosa. Hay que darles las herramientas necesarias, hablarles tal y como es la vida, enseñarlos a decirles que lo bueno y lo malo, pero también decirles que se tienen que responsabilizar de su vida para que se fijen bien y aprendan a quererse y a valorarse y a poner límites en la vida. Y que no tengan miedo y que ellos valen, que ellos merecen ser felices, que todo lo pueden lograr, pero tienen que ser buenos, pero sobre todo, no tener miedo. El miedo te paraliza. Por miedo soportas muchas cosas. Por miedo permites muchas cosas. Por miedo aguantas situaciones que no debes de aguantar. No debes de permitir a nadie. Ni a los padres, ni a los hijos, ni a los hermanos. A nadie, a nadie, a nadie. A la sociedad, a amistades, a nadie. Tienes que aprender a quererte y a valorarte y a decir no cuando tienes que decir no. Poner límites. Respetar y que te respeten. No ser cobardes. No ser dependiente de nadie, solamente de Dios. ¿Cuántas cosas cambiaría? Pero lo hecho está. Haría muchas cosas muy diferentes, mucho, todo lo haría yo creo muy diferente en cuestión de lo que es todo lo que es la familia, matrimonio. Son verdaderamente compromisos muy grandes y que ahora a esta edad me doy cuenta que no todos nacemos, y lo dice el Señor, para el matrimonio. La sociedad nos ha inculcado a las mujeres que debemos de casarnos y debemos de tener hijos. No. Si no estamos preparados y no estamos realmente entendiendo lo que es la gran responsabilidad y un compromiso de por vida para formar una familia, para ser esposa, esposo de un solo hombre y de una sola mujer, porque va a venir la familia. Si Dios nos bendice con familia y esos hijos no pueden separarse de los padres, no pueden quedarse con uno y con el otro no, porque son de los dos.
Pero allí es donde está el gran problema, porque lo hemos tomado a la ligera y no nos comprometemos. Al comprometerse es que tú ya no vas a mirar para otro lado, pero qué difícil es, porque en realidad no se conoce uno, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el camino. O sea, yo por eso digo, yo ahora, yo pienso que tal vez yo no me hubiera casado. Qué bueno que me casé, tuve a mis hijos, bendito sea Dios, pero digo, es tanto el compromiso y tanto que pensar que realmente tienes que estar muy seguro, y lo dice el Señor, pero la realidad allí la dejó Él en su palabra, pero difícilmente, y es difícilmente que se cumpla. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a muchísimas cosas que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, y los cambios que vamos recibiendo a través de los años. Va cambiando nuestra mentalidad. Cuando nos casamos, pensamos de una manera, estaba nuestro cuerpo de diferente manera, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Todo cambia, no conoces nada de la vida, todo va cambiando, vas viendo la realidad tal y como es. Una cosa es de novios, otra cosa es ya cuando estás conviviendo 24 horas, a los problemas, es tantas cosas que yo lo veo muy difícil, que realmente, sí, la gente, muchísimos duran toda la vida, pero realmente la pregunta es, sí, 50, 75 años de casado, pero realmente es que no te equivocaste, o no hubo cosas en tu vida y te quedaste ahí porque, pues ya, ¿qué vas a hacer? O sea, eso es a lo que me refiero, el punto fundamental del ser humano, que es una situación muy, muy complicada. Pero a mí lo que me parece muy grave es que si todavía fuera que el ser humano, la gente, la pareja, el hombre y la mujer, después tienen problemas, pero donde está difícil la situación es cuando ya tienes hijos, porque ya vienen esas criaturas que no pidieron venir, y a lo que se van a enfrentar todavía más, a estar separados de sus padres. O sea que todo se complica. Para mí es un dolor de cabeza eso pensar, y que ya formaron otra familia, ya son hijos de uno, y luego ya son, o sea, es mucho, muy complicado. Si de primero con la pareja hubo problemas, ahora ya con otra pareja y con otros hijos y más hijos, y luego los hijos de acá, o sea, es un lío. Yo digo, ¿cómo va a haber solución? Por más que se pinte bonito, yo no le veo la solución a todo eso. Y aquí, en lo que dice el Señor, es precisamente basado a todo eso, el lío, el problema a lo que nos enfrentamos. Si aplicáramos realmente, como Él dice, que un hombre sea realmente de una sola mujer y una mujer realmente de un solo hombre, ese matrimonio como lo dejó Él estadísticamente, que es lo perfecto, sí, es lo perfecto y hermoso, que realmente encuentres la mujer o el hombre para toda la vida, y que por toda la vida ya encontraste lo que buscabas. Ahora, para toda la vida, no te vas a separar porque ya están esos hijos, pero que realmente el significado fuera el amor, el compromiso, que realmente estés enamorado de esa persona, enamorada de esa persona. No en cuanto veo otra y en cuanto voy viendo tus defectos, o si me voy enfermando, o si ya no tengo dinero, o si ya miles de cosas. Ahí es donde está el problema. Pero estadísticamente, como Dios lo dejó, hombre, su esposa, su esposo, uno nada más para que funcione. Si fuera realmente así, que así hubiéramos empezado la humanidad cumpliendo de esa manera y siendo conscientes de que es la manera perfecta para que no haya problemas, el mundo no estuviera como está de hoy en día.
Pero esa soy yo, mi manera de pensar, mi manera de cómo yo veo que lo que dice el Señor y lo dejó allí es lo correcto, pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. ¿Están los matrimonios ahí? Posiblemente muchos sí, pero la mayoría, si son 50, 75 años, están sí, pero no porque realmente como debe de ser. Pero lo importante es que como quiera que están ahí, pero yo digo, yo me baso a la raíz principal, de que realmente sea por amor y porque realmente tú estés convencido y aceptaste a esa persona, la amaste. No importa que esté vieja, que esté enferma, que esté esto, que esté lo otro, es porque tú la amas y no la cambiarías por nadie. Si es ese hombre a esa mujer, que la quiera tal y como es, así como la recibió jovencita, llena de vigor, bonita, fuerte, todo. Así la acepte también con todas las arrugas, con todo lo mal que uno va a través de los años, pero estamos iguales, porque si tú me ves a mí los defectos, pues no nomás soy yo la que tiene los defectos, también tú. Empezamos igual, ¿no? Entonces es hacer conciencia de que esa es la manera que Dios lo dejó perfecto, que así debe ser, pero no lo hemos hecho. Y lo que duele es que no estamos conscientes realmente que cuando nos casamos realmente es por amor hasta que la muerte nos separe. Que realmente estuviéramos conscientes de lo que estamos diciendo y haciendo, que nos estamos comprometiendo para toda la vida. Ya no se vale voltear a ver para los lados. Me voy a esforzar en agradarte, en cumplirte, en hacer feliz a esta mujer, a este hombre y a estos hijos que Dios nos va a dar, porque yo lo elegí, yo lo decidí, yo la elegí, yo lo elegí. Entonces, por lo tanto, hasta que la muerte nos separe y con amor, que realmente, porque el amor no se acaba, nosotros lo acabamos. Y lo dejó perfecto Dios, pero qué triste es que no. Y cada vez peor. Entonces, ¿qué podemos esperar? El cambio solamente. ¿El cambio en quién? Cada uno. No podemos cambiar a todo el mundo, pero con uno que vaya cambiando, cada quien que se haga responsable de su cambio, que reconozca lo que hemos hecho mal y cambiemos el chip y empecemos a ser comprometidos y a ser buenos, ser honestos, vivir la vida bien, a ser fieles, a ser buenos, a ser como dignos hijos de Dios. El mundo va a cambiar. ¿Y qué? Imagínense nuestro Señor cómo se pondría de feliz a decir, vaya, hasta que mis hijos de una vez por todas aprendieron y miren ahora, están realmente entendiendo lo que yo les dije desde el principio, que les di la vida y les entregué esta tierra hermosa, este paraíso que les di, que lo diseñé para ustedes. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, pues fíjense, iba yo a decirles a todos los demás capítulos, pero ya me quedé en el 60, pues yo creo que hasta ahí tenía que decirles, pero lo importante es que meditemos. Tú que me estás mirando allí, tal vez estés, lo más seguro, si es que me ves, de mi edad. ¿Por qué situaciones tú pasaste en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos, en tu tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido en ese matrimonio? ¿Qué consejos les podemos dar a esos matrimonios jóvenes que si acaso nos miraran? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les aconsejarías tú de lo bueno que has tenido tú en tu matrimonio o de los errores que has cometido en tu matrimonio? Que no tengan miedo. No es para hablar mal de los demás, es simplemente exponer las cosas de la real vida de matrimonio. Como familia, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que estamos muy bien, aparentando que estamos bien, cuando tenemos que ser honestos al decir a lo que nos hemos enfrentado, no a manera de chisme, no a manera de crítica, ni para que se sientan mal nuestras familias.
es para mejorar las nuevas generaciones, pero tenemos que empezar a ser honestos, a decir, y no tenemos que decir nombre y apellido, simplemente traer el tema por las situaciones a las que nos hemos enfrentado como matrimonio, como novios, como parejas, con los hijos, con los esposos, el trato que recibimos, el trato que dimos también nosotros, de los dos lados. Cómo traté yo a mi esposo, cómo me trató el esposo a mí, tú allá también en tu casita, cómo te trata tu esposo, cómo te trató, cómo lo trataste, tus hijos, a qué problemas te has enfrentado, cómo has batallado con ellos, a qué te enfrentaste, a qué situaciones. No tenemos que decir nombres ni apellidos, simplemente lo vuelvo a recalcar, simplemente es la única manera que vamos a hacer un cambio, que escuchen las demás personas por lo que hemos pasado, las personas que ya vivimos esa experiencia de tener una familia, para poder compartir los errores y los aciertos que hemos hecho, para que otras personas, a esos jóvenes, o que estén tal vez familias enfrentándose a esos problemas que tal vez nosotros ya nos enfrentamos, y ellos sepan cómo solucionamos o cómo salimos de ahí. Poderlos aconsejar, poderlos ayudar. De eso se trata, no para chismear ni para estar denigrando a las personas, porque nadie somos peritas en dulce. Todos hemos fallado de una u otra manera, consciente o inconscientemente. Nadie somos perfectos. Pero sí tenemos, de la única manera que podemos ayudar es siendo honestos, hablando con la verdad, no aparentando, no diciendo cosas que no es verdad, porque entonces seguimos engañando y así no vamos a hacer bien. Entonces, bueno, espero que este 2025 que Dios nos permitió de perdida entrar, que nos ayude e ir cambiando día a día. Y la principal que estoy todos los días en ese esfuerzo, soy yo. Y es la única manera que yo puedo cambiar. ¿A quién puedo cambiar? Solamente a mí misma, a nadie más. Porque de la única que tengo control es de mí, de nadie más. Pero expongo los temas, digo lo que a mí me dice, lo que yo entiendo y nada más. Y cada quien hágase cargo de sus decisiones, de sus vidas, de su éxito o de su fracaso, de su alegría o de su tristeza, de su desgracia o de su bendición. Cada quien. Entonces, para poder cosechar, tenemos que sembrar. Y si sembramos bueno, pues cosecharemos bueno. Si sembramos mal, pues mal vamos a cosechar. Y si no sembramos nada, pues ¿qué vamos a recibir? Pues nada. Tampoco. Así de que, pues espero que empezando este 2025, pues Dios tenga compasión y misericordia de nosotros y nosotros le demostremos con hechos que realmente lo estamos poniendo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y mi nombre es María López y misión cumplida por el día de hoy en la Escuelita del Señor. Me gustaría que dejaras tus comentarios, cómo te la pasaste con tu familia, qué piensas de ese tema que te estoy diciendo. Que ojalá hubiera alguien valiente que se atreviera, que no tuviera miedo, que se atreva a comentar, no a chisme, a comentar con todo respeto. Y así ir formando una comunidad de esperanza, de ayuda, de consuelo. Porque ese es nuestro deber como hijos de Dios, ayudarnos los unos a los otros, no para criticar, no para juzgar, para ayudar, aportar, no restar, sumar, no restar. Pues espero que me entiendan como yo hablo, como yo soy. No soy una persona preparada, pero lo hago con todo mi corazón, con todo el deseo de poder ayudarnos los unos a los otros.
Y sin más, pues, si te gustó el video, compártelo y me gustaría que dejaras tu comentario, que te reportes de dónde eres y nada más. Y decirte muchas felicidades por acercarte a Dios y que este 2025 te llene de bendiciones a ti y toda tu familia. Pues sin más, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California y mi nombre es María López. Adiós.